Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar sobre la maduración del RNA, refiriéndonos al RNA mensajero, ¿vale? Tiene lugar en principio este proceso en el núcleo, en las células eucariotas y en el citoplasma en las procariotas. Este proceso se realiza en gran parte de los RNAs de procariotas y en la práctica de la totalidad de los RNAs de eucariotas, como es lógico, ya que las modificaciones más importantes se realizan a nivel del RNA mensajero eucariota y del RNA de transferencia, tanto en bacterias como en eucariotas. En algunos procesos de la maduración del RNA, estas reacciones están catalizadas por RNAs catalíticos denominados los ribocimas, de los cuales creo que ya hemos hablado previamente. Vamos a empezar primero por la maduración del RNA mensajero. La maduración del RNA mensajero implica que el transcrito primario del RNA mensajero se denomina el hnRNA y es modificado hasta originar ese RNA mensajero ya maduro, como ya os comenté también anteriormente. El acoplamiento del cap metilado al extremo 5' es aquel que consiste en la adición al extremo 5' de un casquete o caperuza llamado cap, formado por un residuo de 7-metilguanosina con un enlace trifosfato que a menudo se produce con metilaciones adicionales en 2' en el extremo 2' OH del primer y segundo nucleótidos detrás del casquete o de la caperuza. De manera que el donador de grupos metilo es el SAM, el S-adenosilmetionina, y la guanina es aportada por el GTP. Se da en principio en las fases iniciales de la transcripción este proceso cuando se han añadido también los primeros 20-30 nucleótidos del transcrito. Las funciones en principio de esa cap es proteger el RNA mensajero de su degradación y además es una estructura de reconocimiento para el ribosoma durante la traducción. También hay otro proceso que es la adición de la cola de poliadeninas al extremo 3'. Consiste en la adición de una cola de adeninas de 80 a 250 residuos en el extremo 3', en la cual también la RNA polimerasa 1 transcribe también parte de la secuencia de ese extremo 3' UTR y a continuación una endonucleasa corta el transcrito por el sitio donde se incorpora la cola de poli-A, de manera que el sitio de corte viene indicado por hasta 2 secuencias o señales de poliadenilación y eso al final produce una secuencia muy conservada de 10-30 nucleótidos que está corrientes arriba del sitio de corte y una secuencia rica en G y en U de 20 a unos 40 nucleótidos que está corrientes abajo respecto al sitio de corte. Este corte genera en principio que el extremo 3' OH libre al que se unen las adeninas por acción de la poliadenilato polimerasa o la poli-A polimerasa no requiera de molde, pero requiere de RNA mensajero cortado como cebador, esto sí. Entonces las funciones realmente que va a hacer la cola de poli-A es proteger también de la degradación por exonucleasas y participar en el transporte de los RNAs mensajeros hasta el citoplasma para la posterior traducción que ya veremos, aunque algunos RNAs mensajeros como los que van a producir las proteínas histónicas no tienen cola de poli-A porque es parte de sus características y de lo que les hace luego poder convertirse en histonas y volver al núcleo y hacer allí sus funciones de unirse con el ADN, etc. ¿Vale? El mecanismo de corte y empalme o splicing es otro de los procesos que tenemos que ver dentro de toda la maduración del RNA mensajero. Y es que la mayor parte de los genes eucarióticos poseen múltiples intrones que suponen hasta el 90% de las secuencias de ese hnRNA, es decir, del intermediario que se produce antes de producir
el RNA mensajero maduro. El proceso del splicing elimina por tanto los intrones y une a los exones adyacentes mediante enlaces fosfodiéster. Por tanto, existen diferentes tipos de intrones. Tenemos el grupo 1, el grupo 2 y luego también tenemos los intrones del espliciosoma o intrones nucleares del pre-RNA mensajero o los intrones también del RNA de transferencia. De manera que vamos a ir viendo cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a los grupos 1 y 2, que son normalmente autocatalíticos y son ribocimas que tienen la capacidad propia del corte y el empalme, y el mecanismo de corte y empalme no necesita en principio cofactores de alta energía, por lo que el proceso de eliminación de esos intrones requiere de 2 reacciones si acaso de transesterificación. El grupo 1 en principio es aquel que se encuentra principalmente en genes nucleares, mitocondriales y de los cloroplastos, que codifican para los RNAs mensajeros, RNA ribosómicos y RNAs de transferencia, pero también requieren de una guanosina que no es una fuente de energía, sino como el grupo 3'OH, que se utiliza como nucleófilo, que es el primer paso para el corte y el empalme. El grupo 2, sin embargo, de los intrones se encuentra en transcritos primarios de RNAs mensajeros de mitocondrias, de manera que también aparecen en los cloroplastos, en algunos hongos y, por tanto, al aparecer en cloroplastos también se encuentran en plantas y en algas. Tanto los de tipo 1 como los de tipo 2 también se pueden localizar en los pocos genes bacterianos con intrones, que aunque parezca que no, hay algunos que los poseen. Y tienen un mecanismo de acción muy parecido, de hecho, a los de tipo 1, además de que se diferencian en el grupo que actúa inicialmente como el nucleófilo, es decir, los del grupo 2 son muy parecidos a los del grupo 1, pero en los del tipo 2 es verdad que el grupo se une con el 2'OH en vez de con el 3'OH que hacían en el grupo 1 de la adenina dentro del propio intrón, ¿vale? Esa es una pequeña diferencia. Los otros intrones que también hay por aquí por los procesos de maduración son los intrones del espliciosoma o intrones nucleares del pre-RNA mensajero, que son básicamente los intrones más numerosos y se encuentran en los transcritos primarios del RNA mensajero nuclear. El intrón liberado forma una estructura a modo de lazo, de forma que este tipo de intrones sufren un proceso de splicing por el espliciosoma que aproxima los puntos de corte y empalme. Ese espliciosoma también es además un complejo proteico compuesto de proteínas y del RNA SN, que os recuerdo que era el RNA pequeño nuclear o nuclear pequeño, formando partículas ribonucleoproteicas nucleares, de manera que los RNAs nucleares pequeños son los encargados de catalizar el corte y el empalme, existiendo hasta 5 tipos: U1, U2, U4, U5 y U6. De manera que las secuencias de corte y empalme del intrón están definidas por unas secuencias que son 5', 3' y que siempre comienzan por GU, un montón de bases intermedias, y terminan en AG. Y son reconocidas también a su vez por esos RNAs nucleares pequeños mediante complementariedad de bases, como casi todos estos procesos. Los RNAs catalíticos, es decir, los RNAs nucleares pequeños, que promueven un corte en el extremo 5' del intrón dejando libre el extremo 3'OH del exón, hacen que el intrón liberado de un extremo forma una estructura a modo de lazo y se da ese corte en el extremo 3' del intrón, de manera que se libera finalmente y por completo, quedando expuesto a la acción de las nucleasas para su degradación y dejando por tanto el exón en el RNA que va a ser premaduro o pre-RNA mensajero. Los extremos de los exones se van a sellar mediante la formación del enlace fosfodiéster posteriormente, y el ensamblaje del espliciosoma en la región intrón-exón se necesita con una ATP, pero no para el proceso del corte y el empalme. Bien, entonces algunos espliciosomas sí que es cierto que contienen incluso unas definiciones de RNAs nucleares pequeños o tal, que son, por ejemplo, el U11 y el U12, en vez del U1 y el U2, los cuales reconocen y eliminan una clase menos frecuente de intrones que presentan en sus extremos el 5' AU, un montón de bases, AC, 3'. Esa secuencia, como os digo, es más puntual.
Los intrones también que aparecen, y ya son el último tipo de intrones que vamos a ver, los intrones del RNA de transferencia se localizan en algunos RNAs de transferencia que requieren ATP y una endonucleasa de corte y empalme para poder hacer un RNA de transferencia definitivo o maduro. Algunas también de las enzimas implicadas en esa adición del casquete 5' que hemos visto antes o de la adición de la cola de poli A y del corte y empalme de los intrones suelen estar asociadas con el proceso. Si bien es verdad que el mecanismo de corte y empalme, que es el splicing que acabamos de mencionar, también existe un splicing alternativo en el que en ese proceso, de forma habitual que se da principalmente en las eucariotas, permite regular la expresión génica y originar diferentes RNAs mensajeros a partir del mismo gen o a partir del mismo hnRNA, es decir, a partir del mismo pre-RNA y que es el intermediario y que por tanto es la versión inmadura. Los transcritos pueden contener más de un sitio de corte y empalme alternativo, combinando así los diferentes sitios de corte 5' y 3' de un transcrito con muchos intrones y pueden surgir diferentes RNAs mensajeros de esta forma, así que los patrones de splicing pueden variar en los diferentes tejidos. Por ejemplo, en la rata, a partir de un mismo transcrito por splicing alternativo, se genera la calcitonina, que está en el tiroides, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que suele estar en el cerebro y que se denomina el CGRP. La edición y la corrección del RNA mensajero sería el siguiente punto, ya que son procesos que alteran las secuencias codificantes de algunos RNA mensajeros, implicando cambios de bases como resultado de reacciones de la modificación de esas bases nitrogenadas y por tanto la desaminación de la citidina a uridina o de la adenosina a inosina, por ejemplo. Tiene lugar también después de la transcripción y antes de la traducción estos momentos y estos procesos porque en este proceso los RNAs mensajeros guías actúan como molde. Una vez ya el RNA mensajero se une a ese RNA guía por complementariedad de bases, el RNA mensajero es sometido a escisión y se añaden o modifican nucleótidos según el molde proporcionado por ese RNA guía. Un ejemplo de este proceso sería el caso de la apolipoproteína B, que es la edición que da lugar a dos formas con una especificidad tisular que ya veremos, por ejemplo, en el caso del metabolismo de los lípidos, pero que son bastante importantes, ya lo veremos. Pero que sepáis que, por ejemplo, la ApoB100 se forma en el hígado por medio de la traducción del RNA mensajero sin hacerle prácticamente ediciones. Sin embargo, el ApoB48, que se forma en el intestino por edición de este RNA mensajero, que en genética son los mismos, la examinación de una citosina que da lugar a un uracilo origina que la proteína sea de menor longitud y hace que al final sean diferentes, pero realmente provienen de un mismo origen y de un mismo RNA al cual se le han hecho otro tipo de ediciones o de correcciones. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.